servicio y buenos precios. San Jorge. Estamos en la avenida Manolo Tavares Justo y en el Camino Real. Para tus pedidos, 809-586-6491 y 809-586-7080. San Jorge. Sencillamente, la mejor pizza de Puerto Plata. Todos los viernes de Cultura con Rafael Ortiz, entrevistas, comentarios y reportajes. Todo esto y mucho más lo puedes ver aquí en Diario de la Tarde. Buenas tardes, estamos de regreso en su programa Diario de la Tarde, su segmento Legal y Algo Más, con su amigo Manuel Dorvil. Gracias como una vez más por su sintonía y su compañía en esta menos de media hora, que quisiéramos que fuera algo más. El día de hoy abordaremos el tema que sigue caliente en la palestra pública del país, que es el tema ligado a Quirinito, mejor conocido a su nombre, Pedro Alejandro Castillo Paniagua, conocido como Quirinito, donde pone entredicho al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República, donde han convertido a Quirinito en el condenado por homicidio de quien más eco se ha hecho en los últimos días. Hasta el momento, dicho caso representa la suspensión de los magistrados Willy de Jesús, juez de la ejecución de la pena en San Cristóbal, y la magistrada Aleida Jiménez Acosta de San Francisco de Macorís, también jueza de la ejecución de la pena, como dijimos anteriormente, de San Francisco de Macorís. Nos gustaría, de acuerdo a las posibilidades de Fernando, ver ahí el pequeño video para ambientar en torno al tema y volver con el caso. Cercamos, pues fuera de cámara, nos comentaron que nunca vieron a ninguna autoridad en ese lugar. Hay que resaltar que debido al supuesto estado de enfermedad que tenía, pues la jueza de la ejecución de la pena, Aleida Jiménez, le había cambiado el estatus en que se encontraba. Se recuerda que él estaba condenado a 30 años de prisión, luego le bajaron a 20 años y debido a los papeles que presentaron por su supuesta enfermedad, un cáncer en la lengua, entonces se trasladó desde Najayo, San Cristóbal hacia San Francisco de Macorís. Pues aquí se realizan las documentaciones y es entonces cuando se envía a su residencia producto de esta supuesta situación de salud. Ya más temprano habíamos hablado del doctor, del oncólogo, que le había atendido, que a pesar de que no lo había visto supuestamente, pues certificó varias documentaciones donde señala que lo había examinado y que se había determinado que tenía el cáncer en la lengua. Pues este médico renunció, o más bien dimitió,
del Instituto Oncológico del Nordeste, donde tenía un año más o menos ofreciendo su servicio. Él, presuntamente, la dimisión de él fue el 15 de septiembre específicamente. Así que en otro orden nosotros conversamos con algunos residentes de aquí. Hay que recordar que esta comunidad hace poco fue impactada por el asesinato de la niña Emily Peguero. Y no ha pasado bien esa situación y sus responsables se encuentran en un proceso judicial cuando resultan el caso, pues surge aquí también con relación a Quirinito. Ellos aseguran que todo esto se debe a la descomposición social y a la poca fuerza que tienen las autoridades. Escuchemos. Yo creo que en este caso particular hay una responsabilidad principal. ¿Quién notificó la muerte de este señor? ¿Qué tan transparente fue el proceso de traslado desde el lugar donde estaba anteriormente, creo Santo Domingo, Najayo, hacia San Francisco de Macorís? ¿Qué nivel de seguimiento se le dio cuando se produjo ese traslado? Y sobre todo aquí hay que ver en qué medida el médico legista tiene responsabilidad. En la justicia de aquí eso es algo que no es para sorprender. Sí. Mira, Odebrecht, lo que pasó, fueron a la prisión, se juntaron, van a la prisión y a los 2 meses afuera. Y muchos infelices ahí pudriéndose en la prisión, pasando hambre. O sea, que no le sorprende eso a usted. En República Dominicana no, nada de eso puede sorprender, eso es común. En una sociedad como esta hay que cuestionarse las autoridades, porque no es posible que un ciudadano tan importante como ese en materia procesal se esté discutiendo hoy la situación de que si está vivo o está muerto. Y la situación es que desde el punto de vista de derecho, él está muerto, porque tenemos las documentaciones ahí. Ahora hay que ver ahora qué pasó, quiénes han promovido esa situación, que den al traste con un momento de incertidumbre que vive la República Dominicana en el interés de saber si realmente Quirinito está... Bueno, ahí escuchaban, esos son algunos residentes quienes han mostrado preocupación por la situación. Pero, ¿quién es Pedro Alejandro Castillo Paniagua, conocido como Quirinito? ¿Y por qué el sistema corrupto y parcializado sale mal parado con casos como este? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos más allá de todo lo que se quiere presentar. Porque se quisiera mostrar como que en primer plano una persona que en el mes de julio fue declarado que fue como muerto a través de que se le había dictaminado que tuvo un ataque cardíaco. Ya meses después sale que en ningún momento estuvo muerto. Esas son de las cuestiones que solo pasan en casos específicos como este tipo de personas. Porque recordemos el caso del ciudadano haitiano con lo del robo de la yuca. También hemos visto casos de otros ciudadanos y ciudadanas de latas de leche, de salami y demás, donde se le quiere imponer todo el peso de la ley. Pero en primer aspecto debemos hablar, ¿quién es él, Quirinito, cuando hablamos de él? Hablamos de que él es sobrino de Quirino Ernesto Paulino Castillo, aquel narcotraficante que todavía al sol de hoy, políticos, empresarios, policías y militares deben favores y riquezas injustificables. O sea, porque no estamos hablando de cualquier ciudadano de a pie en República Dominicana. Hablamos de una persona que ha sido capaz de estar implicada en 2 casos. Primero, en el caso del asesinato de un ciudadano español y en el caso de un empleado privado en el país. Entonces, no podemos ver como situaciones aisladas, ni pareceres de casualidad. Porque en un país como este, ninguno de estos tipos de casos pasan de manera casual, ni un sistema donde no existe un régimen de consecuencias y donde los mecanismos que deben hacer cumplir de manera efectiva una condena de la cosa irrevocablemente juzgada, que un tribunal falló
que este ciudadano fue condenado condenado a 30 años por el asesinato de ese ciudadano español, cumpla de manera efectiva la sanción impuesta por la ley. Pero, como hablamos de una persona de cuello blanco, porque no hablamos de cualquier ciudadano que anda por las calles o que chiripea, sino una persona ligada de una manera u otra a actividades ilícitas, y el peso, como dije anteriormente, que implica ser sobrino de Quirino Ernesto Paulino en un país como este, donde los gobiernos del 2000 al 2017 deben todavía favores a Quirino Ernesto Paulino, el narcotraficante que estuvo preso por los Estados Unidos, y que recordamos que para los tiempos de la campaña, el equipo de campaña encabezado por el asesor Joao Santana trajo al país a Quirino Ernesto Paulino para terminar de sepultar políticamente al expresidente Leonel Fernández. En segundo aspecto, hablamos de un Quirinito, como hablaba anteriormente, que fue investigado por dos casos: el asesinato del español Gustavo Adolfo Cervantes y el secuestro del empleado privado Víctor Manuel Mella. Con relación al caso del asesinato de Waikiki, ocurrido el 10 de septiembre del 2008, fue condenado en abril del 2010 a 30 años de prisión por asesinato, que luego fueron reducidos a 20 años. Y en mayo de este año fue trasladado desde un centro correccional a un apartamento bajo custodia en San Francisco de Macorís. Pero de las cuestiones que vemos en esta variación de una decisión emitida por un tribunal, específicamente hecha por la jueza de la ejecución de la pena de San Francisco de Macorís, de las variaciones que vemos en este caso, vemos que a este imputado se habla que nunca estuvo custodiado. Pero hablamos, ¿dónde está el papel de los custodios en el lugar que debería tener este ciudadano? Cuando se supone que si este ciudadano, del supuesto donde se planteó en primera mano, estaba por un proceso de una enfermedad, específicamente cáncer de la lengua, debió tener un equipo especializado que le diera el monitoreo del lugar, pero también un equipo de alta vigilancia, porque no estábamos hablando de cualquier persona que estaba cohibida de su libertad, sino de una persona que fue procesada y un tribunal falló que fue parte de la trama para asesinar a este ciudadano español. Y también el peso de ser sobrino de Quirino Ernesto Paulino, que no hablábamos de cualquier persona en República Dominicana, por lo que le explicaba anteriormente. Y en ese mismo orden me gustaría que, de acuerdo a la posibilidad, Fernando nos muestre en qué chocita vivía, hasta donde se plantea, en el cumplimiento de su variación de su condena, que le otorgó ahí el arresto domiciliario, que le ejerció la jueza de San Francisco de Macorís, donde vivía este ciudadano. Vemos ahí en uno de los apartamentos que vivía de un residencial exclusivo de San Francisco de Macorís, no en un cualquier, como dicen popularmente, chocita o pequeño lugar, sino que en este lugar se plantea que residió mientras de manera específica se conocía su paradero, porque en este momento no se sabe dónde se encuentra, porque ya que se verificó que él no estaba muerto, como dirían popularmente, sino que estaba de parranda por las complicidades, solo con complicidades, lógicamente una persona sale del país o está escondido en cualquier otro lugar, porque todavía no se sabe, sino lo que se planteó fue una orden de captura tanto nacional como internacional de Quirinito, de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, mejor conocido como Quirinito. Y en tercer lugar, solo un sistema injusto como el nuestro suele premiarse un interno con arresto domiciliario desde, como se hizo desde mayo de este año. Cuando decenas de enfermos terminales mueren en las cárceles,
O sea, en un país donde primero hablamos de un nuevo modelo penitenciario, cuando realmente no es un nuevo modelo penitenciario, porque es una ley del 1984 y todavía dicho esquema convive en dos sistemas. Uno que es totalmente contrario a lo que se plantea esta ley, que lo que busca es que tenga un trato digno, pero también la regeneración de estos internos. Pero en esa variación todavía sigue el hacinamiento y por ende, por estar en el hacinamiento, estos internos están propensos a cualquier tipo de enfermedad en esa convivencia. Pero en este caso, lo que vemos que es peor aún, que la Procuraduría General de la República tenga a un médico legista como Orlando Herrera Robles, quien certificó la muerte de Quirinito y quien había recomendado la prisión domiciliaria en abril pasado. O sea, este fue el ciudadano que en San Francisco de Macorís, ante la jueza de ejecución de la pena, motivó las causas que debía tener este ciudadano para que no siguiera cumpliendo su condena en el correccional de San Francisco de Macorís. Pero lo cuestionante en este caso es que en el Instituto Oncológico, donde se suponía que el ciudadano Quirinito debía darse el tratamiento que este ciudadano le había recomendado y que él fue parte de ese Instituto Oncológico del Nordeste, la acta de defunción se hizo en julio y ya para el 15 de septiembre este ciudadano había solicitado su renuncia como parte de dicho instituto. O sea, que realmente solo una gente que se preste de manera descarada y burda a una trama como esta es capaz de, no bien levanta un acta de defunción, en este caso como médico legista, una autoridad en la materia para certificar si el ciudadano o no había muerto, como supuestamente planteó, que había muerto por un paro cardíaco. Entonces, esas son de las cuestiones que ponen entredicho y una vez más entre la espada y la pared, tanto al Poder Judicial como al sistema de justicia que lo encabeza la Procuraduría General de la República o como también se conoce el Ministerio Público en el país. No es posible que a esta altura de juego, es que estamos hablando, como vimos ayer, que el Consejo del Poder Judicial ya dictaminó la suspensión tanto del juez de ejecución de la pena de San Francisco, que en primer orden hizo la variación de los 30 años a este ciudadano a 20, y de esos 20 ordenó el traslado al correccional en San Francisco, y ya estando en San Francisco, en el mes de mayo, la jueza de la ejecución de la pena de dicha jurisdicción en San Francisco solicitó que tuviera el arresto domiciliario este ciudadano. Entonces, no es posible que no exista un régimen de consecuencias y autoridades que en vez de cumplir su función de mantener la transparencia, de que todo ciudadano que incumpla la ley sea sancionado y cumpla con el tiempo establecido por la ley y lo que un tribunal dictaminó. Porque, ¿qué mensaje le podemos mandar a la ciudadanía de que es posible un régimen de consecuencias y que no importa que usted sea quien sea, usted va a pagar por la responsabilidad? Hasta que no nos miremos con ese ojo, estaremos viendo que los hombres y las mujeres están por encima de las instituciones en República Dominicana y el gran daño que nos hacen a todos y todas con eso. Porque no importa que usted sea hijo del presidente, que sea sobrino del ministro de Relaciones Exteriores, ahijado del encargado de la autoridad portuaria, porque en ese lazo de tener relaciones primarias o que yo hago una llamada, es que tenemos el país que tenemos en estos momentos. No es un problema de que nos faltan leyes, es un problema de aplicación y que las autoridades cumplan con su rol y que cada quien esté
en la ficha del tablero de ajedrez que le corresponde. Eso es lo que nos debemos mirar como país, cada uno de los dominicanos y dominicanas que andamos en el día a día, y sobre todo los poderes del Estado. ¿Cuál es su función como miembro del Poder Judicial? ¿Cuál es su función como miembro del Poder Ejecutivo? ¿Y cuál es su función como miembro del Poder Legislativo? No es posible que el poder del Estado más importante, que es el Poder Legislativo, no esté vigilante del accionar de los diferentes funcionarios y dé la voz de alerta cuando se presentan situaciones que escapan al orden democrático, a la paz ciudadana, y que no permitan que cada una de las funciones que nuestra Constitución y las leyes vigentes establecen que deben cumplir cada uno de los miembros de las diferentes instituciones que existen en República Dominicana. Porque en el país no es un problema de falta de solo de nuevas autoridades. Hasta que no cambiemos la cultura del manejo del Estado y de las autoridades y nuestro esquema de líderes políticos que tenemos en la actualidad, no será posible que nuestra sociedad se enrumbe por un camino distinto y que refleje la dignidad y ese deseo de levantarse cada mañana y sentir que es posible un respiro más allá de este caos y desastre institucional que estamos inmersos en República Dominicana. Así que le exhorto a que nuestro día a día no solo se quede en la crítica, sino que en cada paso que demos en la vida hagamos la diferencia y demostremos que no estamos de más en la vida o que solo la cuestión se centra a poder subsistir, porque eso es lo que nos han llevado bajo este sistema cada vez más en detrimento de las personas que creen en la dignidad, en la ética y en la oportunidad de seguir adelante. Así que muchísimas gracias, y como una vez más siempre le planteo a ustedes al finalizar nuestra participación en el programa, nos pueden escribir a manuel.dorvilles@gmail.com, como también a nuestro WhatsApp 829-870-1307 para cualquier tipo de contacto con nosotros. Y muchas gracias por su compañía y nos vemos en una próxima entrega. Usted está viendo TV Plata, Canal 3.